Hola Fercho, primero me quería disculpar por la calidad del video. El problema es que en mi computadora no funciona ninguna aplicación para grabar pantallas y es por esto que lo he hecho desde mi celular. Y aquí va mi video de transformación de funciones. Para empezar, he graficado esta función que es función de x es igual a x al cuadrado, que es una parábola. Una de las primeras transformaciones es el traslado de desplazamiento vertical. Esto significa que los puntos de y pueden variar, es decir, pueden subir unidades o pueden bajar unidades. Por ejemplo, si yo tengo función de x es igual a x al cuadrado más 2, vamos a ver que la función, que el punto mínimo de y, que en la función gris era 0, va a subir 2 unidades. Y que todos los puntos, por ejemplo este, que es 1, también va a subir 2 unidades. Igual va a pasar con el menos 2 y todos los puntos de la parábola. Es decir, que la parábola completa va a subir 2 unidades. Y también, si yo le pongo menos 2 unidades, tiene el mismo mecanismo. Es decir, de que todos los puntos de la parábola se van a ver afectados. Pero en vez de subir, como es menos 2, van a bajar. A esto se le conoce como desplazamiento vertical. En el desplazamiento horizontal podemos ver cómo la eje X se ve afectado, ya que al momento de que X más 2 al cuadrado, que está en paréntesis, la X se va a ver directamente afectada por el 2 y obligatoriamente va a variar. Por ejemplo, aquí tengo X más 2 al cuadrado. Y esto va a significar que la parábola se mueva 2 unidades hacia la izquierda. Lo mismo va a funcionar, o sea, va a funcionar de la misma manera si es que en vez de poner más 2, pongo menos 2. La eje X también se va a ver afectada, pero en vez de irse hacia unidades hacia la izquierda, se va a ir unidades hacia la derecha. La segunda transformación de funciones es la simetría, y esa puede ser en el eje X o en el eje Y. Para el caso de la eje X, básicamente la simetría es como un reflejo de la gráfica original, que es esta roja. Por ejemplo, yo tengo esta gráfica que es función de x es igual a x al cuadrado. Y la verde vemos cómo es literalmente el reflejo de la roja. Tienen la misma forma, son una parábola, pero lo único que varía es sus valores en la eje Y. Es decir, si es que acá los valores de la gráfica roja, los valores son positivos en la eje Y, acá los valores son negativos. Y para lograr esto se tiene que poner un menos, el signo menos, en toda la gráfica. Por ejemplo, en la gráfica roja, si era función de x es igual a x al cuadrado, la función verde, que es la simetría en el eje x, va a ser menos función de x, que es igual a menos x al cuadrado. Ahora voy a graficar otra función para explicar el caso de la de la simetría en el eje Y. Ya. Esta función es función de x es igual a paréntesis x más 2 al cuadrado. Y ahora, si yo quiero hacer una simetría en el eje Y,
voy a tener que poner un signo menos, no en toda la función, sino en el símbolo x. Por ejemplo, si esta era función de x es igual a x más 2 al cuadrado, la simetría en la y, o es decir, la gráfica roja, va a tener que ser función de menos x es igual a paréntesis menos x más 2 al cuadrado. Aquí vemos como en el eje Y los valores siguen siendo los mismos, todos son positivos, pero lo que va a cambiar es los valores en el eje X. Por ejemplo, si acá la parábola tenía un dominio de números negativos, en el reflejo del original, que es la gráfica verde, va a tener un dominio de números positivos. Claramente, si es que seguimos con la parábola, el dominio de los números va también abarcar a números negativos, e igual que en la gráfica verde, si es que seguimos con la gráfica, va a abarcar a números positivos. Pero la idea es que cambia y altera los valores del x. La última transformación de funciones es la del estiramiento, que puede ser vertical u horizontal. Para el estiramiento vertical he utilizado esta función, que es función de x es igual a x menos 1 por x más 1 por x más 3. Para que se cumpla el estiramiento vertical, toda la función se tiene que multiplicar por un factor. Y ya dependiendo del factor, va a significar que la gráfica se vaya a alargar en el eje Y o se vaya a achicar. Para que esto suceda, el factor, sea un medio o 2, tiene que multiplicar a todos. Tiene que multiplicar toda la función. Por ejemplo, si yo multiplico esta función por 2, vemos como todos los puntos de Y se van a multiplicar por 2 y su longitud se va a doblar, es decir, va a ser el doble. Por ejemplo, si acá tengo 3.1, si tengo el factor 2, se va a convertir en 6.2. Eso significa que el eje Y se ve afectado. Sin embargo, los puntos por el que cruza la gráfica en el X se van a mantener los mismos. Es decir, que el eje X no se ve afectado. Acá vemos cómo atraviesa el eje el eje X en el menos 3, la gráfica original, que es la morada, y pasa por el mismo punto la gráfica roja, que es el estiramiento vertical. Para el estiramiento horizontal, también va a depender el factor si es que se va a achicar o agrandar en el eje X. Y para que eso se pueda hacer, se tiene que realizar ese cálculo, que es 1 sobre el factor. Y si tenemos el factor 4, se va a tener que transformar en quebrados, en 4 sobre 1, y luego se va a tener que dividir 1 sobre 1 entre 4 sobre 1, lo que nos va a dar como resultado un cuarto. Eso significa que la gráfica se va a reducir en el eje X. Aquí podemos ver que he utilizado el factor 4 y la gráfica azul es el estiramiento horizontal con el factor 4. Y vemos cómo se ha achicado un cuarto y que el volumen de la gráfica morada es mucho mayor que el de la gráfica azul. Además, vemos cómo los puntos de la eje Y siguen siendo los mismos, pero los puntos en el eje X van a variar.